Lester Hamlet es una figura clave en el cine cubano contemporáneo. Se graduó de la Escuela de Instructores de Arte con un enfoque en dirección teatral, pero su trayectoria tomó un giro hacia el cine cuando asistió a la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Sus obras abarcan múltiples disciplinas, incluyendo la dirección y edición del cine y vídeo, así como la dirección teatral y musicales. Su primer largometraje, 3x2, en 2004, marcó el inicio de su carrera cinematográfica. Contra la tiranía, para que las nuevas generaciones disfrutaran de la libertad que hoy todos tenemos. Te esperamos a las 8 de la noche en la calle. ¿Oigo? Sí, todo bien. Apoyada por los compañeros. Si me dijeran que rompió el silencio. Sin embargo, él es más reconocido por Casavieja y Fábula, ambas galardonadas en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Ahora sí que le cayó como en al piano. ¿Dónde tú estabas metido? Flora. ¡Qué matraquilla! Buenas noches. ¿Tú crees que papá haya sido feliz? No sé, no me acuerdo. Los recuerdos se gastan. Si tú eres hombre de verdad y no le tienes miedo a las palabras, dilo. ¿Qué soy yo? Dilo. ¡Dime, Diego! La querida de un hombre casado que se aburría de la rutina. ¿Pero qué es lo que tú tienes en la cabeza? ¿Tú estás enfermo? ¿Qué te pasa? No salió macho. No. Es macho. Claro que sí. Nos vamos a ver. Es imposible perderse. Y la amo. Arturito, mijo, vamos para la casa. Mijito, te tengo preparada una sorpresa. No, ahora no puedo, quedé con unos amigos. Todos los familiares están allá, mi amor. ¿Te veo en la casa? Mi amor, Dale, Arturo, sí. por Dios, Arturo, no me hagas esto. Arturo. Un color imposible de ver. Ella y él son como la última canción que hacer. La respuesta del viento, el sonido del silencio que dejó la belleza de ayer. Marionetas de Cupido, maravilla de los sentidos. Además de su trabajo en ficción, ha dirigido numerosos videoclips musicales y proyectos audiovisuales para importantes casas disqueras. Ha cursado en estudios en montaje cinematográfico, dirección de arte y guión en la Escuela Internacional de Cine en San Antonio de los Baños y se especializó en dirección de cine en la Facultad del Instituto Superior de Arte de La Habana. Su carrera incluye la realización de cortos de ficción, documentales, publicidad, vídeos musicales y para mí es un placer tenerle como un amigo y poder entrevistarle hoy. Aquí tenemos a Lester Hamlet. Bueno, cuando yo tuve 10 años, ya eso fue en 1981, había ocurrido un suceso histórico muy importante en Cuba, que fue el éxodo de Mariel, momento en el cual mi padre abandona Cuba. Y aunque nunca vivimos juntos, porque siempre fui un hijo de padres separados, de alguna manera creo que el irse mi padre a esa edad ya provocó en mí una conciencia de lo que era el exilio. Si por mí hubiera sido, no hubiera ido nunca. Pero mi madre estaba muy loca. Y con aquel hombre, no la podía dejar que se fuera. Con él solo no. Entonces, me monté en la lancha llena de gente. Y cuando llegamos, el tipo se le desapareció ahí. Porque ya no la necesitaba. Y nosotras dos solitas subimos hasta Nueva York. Para casa de mis primas, que viven en un apartamentico muy chiquitico. Y yo recuerdo que había un frío. Pero no te olvidaba. De niño también formaba parte de mi vida el mundo de la ópera, la zarzuela, el espectáculo
teatral, y para mí eso era actuar. Para mí actuar era subir a un escenario y eso, esa cosa épica, grande, que es el mundo del arte lírico, era actuar. Y una de las piezas fundamentales que yo recuerdo de mi niñez era Cecilia Valdés. Y ya cuando crecí, creo que por eso me fue muy interesante y me fue como un suceso que estaban estrenando una película cubana que se llamaba Cecilia, inspirada en la novela en la que también estaba inspirada la zarzuela. Entonces, tal vez de niño la película que más me impresionó por eso fue Cecilia, y otra película que recuerdo en mi infancia mucho por mi mamá, porque le gustaba mucho a mi mamá, fue Lucía. Entonces digamos que son como las dos referencias de cine cubano que me llamaron la atención. Oye, me dice que tu patria no es tan linda. Oye. Tú que dices que lo tuyo no es tan bueno. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo. Una luna tan brillante como aquella que se filtra en la dulzura de la caña. El problema de la censura y el daño de este tipo de sociedades imperativas, dictatoriales, como lo es Cuba, es un daño que de alguna manera ya es antropológico. Aunque existe lo que te censuran, existe, y es aún más grave, lo que te censuras, la autocensura que ocurre en ti. Es decir, hay un deseo en ti que es contar una historia, contar una película. Aunque mis películas siempre tienen un punto crítico hacia muchos aspectos de la sociedad cubana, histórica, presente, futura, contemporánea o no, había que hilar muy fino con cómo tratarlo. Toda mi vida le he dado el 100% a este país. Toda mi vida trabajando lo mejor posible para que echemos para adelante. Porque nunca me ha parecido bien que la gente se vaya. Los que se van son unos pendejos. Pero que es distinto cuando los pendejos son de la familia. Yo siempre he querido lo mejor para ti. No quiero que te pases la vida trabajando, rompiéndote el culo ahí para que termine. Oh, Dios. Escondido. Como yo. No. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando 3 veces 2, cuando Lila piensa que la película se hace, la película se escribe, el guión se revisa, la película se filma, el guión se está revisando, la película se edita y la ven el presidente, los productores, es decir, todos los que podrían o serían los censores. Cuando yo tuve esa primera proyección de Lila, recuerdo que el presidente entonces del ICAI, que era Omar González, me dijo que la película tenía un conflicto, y era que por primera vez en el cine, el héroe, que en este caso era el que se había alzado para
luchar por la revolución, el que de alguna manera era el ejemplo y el que siempre en la revolución cubana se vio como el héroe, el líder. Era la primera vez que en el cine cubano el héroe era el traidor, traicionaba el amor. Pero que contradictoriamente con eso, nunca Lila maltrató la bandera. Me llamó la atención su observación. Claro, yo sabía que el héroe era un traidor, era de lo que yo quería hablar, un poco romper ese esquema de ser perfecto, diosificado, ¿no? El héroe traicionó el amor, incluso con las mismas palabras con las que enamoró. Te daré el cielo y mucho más. Te guardaré 1000 besos y mi pasión. Y fue la manera, pero la censura funciona así. La autocensura funcionaba de esa manera. ¿Cómo no me traiciono yo demasiado y logro contar lo que quiero contar? Yo en una entrevista que di aquí hablé de que uno intenta andar como camuflajeado. Entonces, usando mi camuflaje, trataba de enviar mis mensajes como esto mismo. Los héroes traicionan. ¿Dónde irá el amor aquel que pasó? Que fue del candil, que fue del rubor, que encendió mi amor, donde se perdió. Porque este pesar, porque este dolor, ay de mí. Yo no me fui. A mí no me dejaron regresar. Yo salí a respirar un poco. Aproveché y salí. Ciertamente no sabía si iba a volver, pero era mi opción. Aunque mi energía me decía que no quería regresar, yo no regresé a Cuba porque no me dejaron regresar. Y yo no lo entendí. Y yo me molesté, me entristecí y de pronto entendí todo lo que era el comunismo. Entendí algo que una amiga genial siempre me había dicho, que Cuba no es un país. Cuba no lo puedes entender, ni a Cuba la puedes analizar como se analizaría un país, porque en Cuba no hay libertades. Cuba es una finca con un equipo de dueños que tienen escuelas que no funcionan, hospitales que no funcionan, servicios que le dan a un grupo de personas que viven en esa finca, entre las que estaba yo. Creo firmemente que lo que no valió la pena fue dedicarle tanto tiempo a ese país, a ese sitio de la tierra. De pronto siento que desperdicié los mejores años de mi vida. Siento que entregué la etapa de más fuerza, más vitalidad, más salud en un proyecto que no tiene sentido, que no tuvo sentido nunca y que me engañó. Si cuando salgo, la gente me dice, no, pero tienes 4 películas. ¿De qué valen? Sí, están ahí, las puedo enseñar. Por supuesto que estoy orgulloso de mis películas, pero no estoy orgulloso de mí. Es decir, no estoy orgulloso de la persona
que me prohibí ser viviendo ahí. Toda la situación de precariedades, ausencias, apagones, falta de alimentos, de medicina, falta de servicios. Sí, es terrible. Es terrible. Pero lo fundamental es todo un país sobreviviendo a un engaño. Todo un país intentando pasar un día más en medio de una mentira de la que no pueden escapar. ¿Desde cuándo se están viendo? ¿Cuándo, Cecilia? Desde que te dije que pintaras más o menos. Siento, ¿verdad? Estábamos mal, regresó y... Te sacrificaste por la familia. ¿Te has hablado de mí? Claro. De ti, de la niña. ¿Qué dijo? Era muy afortunada por tenerlos y ustedes por tenerme a mí. ¿Y te acostaste con él? En el fondo tú no te sacrificaste tanto, Cecilia. Seguro tienes los ojos azules, ¿no? A mí me gustan más los tuyos. Sí. ¿Cuánto? Mucho. Ya es tarde, Cecilia. Vamos para la casa. ¿Prefieres irte para la de él? La crisis es terrible, sí, la crisis, eso no tiene la menor duda. Pero más terrible que la crisis está el no poder hablar de la crisis, no poder hacer nada contra la crisis. Más terrible que la crisis son la cantidad de presos políticos que están en las cárceles por solamente nombrar la crisis, por rebelarse pacíficamente contra, no la crisis, sino las crisis que enfrenta Cuba. Lo más terrible de la crisis es la censura, el no hablar, el sometimiento, la manera tiránica con la que se defiende algo que no tiene defensa. Yo no sé cómo se puede defender el hambre, y no el hambre, la ausencia total de respeto para con todo un país, no me gusta decirle país, para con toda una población de un sitio. Una amiga ayer decía algo como, ya es que todo tiempo pasado fue mejor, y yo me puse a pensar atrás, y yo digo, ¿cuándo fue mejor? En los 70. Tampoco era perfecto. En los 80. En los 90. En los 2000. Y en el 2021. 2022. Imagínate que es una sociedad que ha sobrevivido también con éxodos. Y el último éxodo, en el que me incluyo, fue más grande que todos los éxodos anteriores. Entonces, no es un país que vaya mejorando. Es un país que va cada vez a menos.
Ay, no quiero hablar de eso. Total, si aquí lo que hay es que ser inteligente, como decía mi ex. Pero inteligente para uno mismo, para ti. No cuestionar, no dudar, no señalarte. Tratar de caerle muy bien a tu jefe, muy bien. Y resolver, que es el verbo nacional. Y me cansé. Complacido. Culpar al bloqueo de la situación cubana es un escudo que solamente esgrime la dictadura. Eso no es verdad. El bloqueo no existe de esa manera en que lo describen. Intentan bloquear la mente de toda una población con sus ideas. Siempre estamos, están al atacar. Ahora entró Trump al poder y ya en Cuba hicieron ejercicios de defensa. Ay, mi madre, qué cosa tan ridícula. Ejercicios de defensa. ¿Qué armamento tendrán? No me lo puedo imaginar. Pero yo creo que lo más terrible de Cuba es la mentira constante, sonante, la mentira galopante a cada segundo y en todo. A veces pienso que he vivido de acuerdo con todo el mundo. ¿Tú te acuerdas de Enrique, Esteban? Enrique tomaba como todos ustedes. Tú también tomabas a veces. Y ni siquiera me defendiste. ¿Pero cómo, Laura? No dejando que me hicieran la vida imposible. A mí me castigaron. Me vigilaron. Pero si yo solo era una chiquilla enamorada de Esteban. Ya, olvídate de eso. Ya pasó. ¿Ya pasó? Pero tú no quieres saber qué me pasa. No, ahora tú me oyes la historia, porque aquí todo el mundo dijo que él era un borracho. Todo el mundo lo dijo. Laura. Hasta que se fue en una balsa, que fue que me rompieron sus papelitos y los retratos. Y ya después, cuando nos enteramos que nunca llegó al otro lado, todo el mundo lloró. Tuvo que morirse para ser simpático. A ver si yo me muero mañana, ¿qué van a hacer? Ponemos una placa que diga Laura Rodríguez Pérez, hija ejemplar. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué gracia me da! ¡Qué mérito! Si supieran que yo lo que tengo es tremendo deseo de pararme en el centro de ese parque, de pararme encima de un banco y empezar a dar gritos. ¡Ay! A ver por qué me tengo que estar escondiendo como si yo estuviera haciendo algo sucio. Lo más terrible de Fidel fue a cuántos decepcionó. Porque mucha gente que entregó su vida a su causa, ¿quiénes son hoy? ¿Qué hacen hoy? Busca en internet y mira los reclamos que están haciendo muchas de aquellas personas y miren que están convertidos hoy. Tremendo combatiente, tremendo revolucionario. Mira, asómate, mira mi casa, son promesas y promesas, igual que en televisor. Ya no puedo más. Yo soy comunista, pero ya no quiero ser ni eso, porque me da pena hasta decir que soy cubano. No ande en la basura, abuelo, que la basura tiene infecciones. Usted es médico. ¿Y por qué anda yo? Yo ando ahí por necesidad. Trabajando como un hombre, llevando, haciendo normas, con un asadón, haciendo 3 cordeles para ganarme 3.20. Hoy no puedo. Ya soy una vieja, no tengo medicina, no puedo caminar, no puedo nada. Yo trabajé durante toda mi vida. Al final de mi vida no tengo nada, porque un jubilado no vale nada. Díaz-Canel, que no tiene ningún liderazgo, que no tiene seguidores, que lo pusieron ahí para salvaguardar, cuidar, proteger los bienes para otros. Él no le debe a la gente estar ahí, que va a proteger. Él tiene que proteger a quienes lo pusieron ahí. Y es como la serpiente que se muerde la cola. Pero es una sociedad actual, Cuba, donde lo peor que hay es que no hay liderazgo. No hay una voz que la gente diga lo voy a seguir a él. Ha habido espejismos. A menos yo he sentido espejismos con algunas personas. Pero Cuba ahora mismo lo peor que tiene es lo sola que está, porque no tienen quien creer. Le hicieron creer todo el tiempo que lo importante era defender un proyecto común. Y nadie cuidó ni la familia, nadie cuidó como bases importantes,
Nadie creó riquezas para apoyar a su familia. Nadie desarrolló en pos de un futuro. Y se quedaron atascados en una promesa. Eso es frustrante. ¿Cómo se llama? Antonia Caridad. Antonia Caridad. Sí, son los nombres de las dos abuelas. ¿Qué hijo de puta tú eres? ¿No se llama Mayra? A ver, a mí me hubiera encantado, pero no. Tú me lo juraste. De verdad, fue difícil. De verdad que me hubiera encantado ponerle Mayra, te lo juro. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Qué te lo impidió? Coño, que era complicado. No tienes idea. Fue una lucha a muerte entre las dos familias, ¿entiendes? Mi padrastro tuvo la única idea brillante de su gordísima vida cuando propuso que le pusieran los nombres de las dos abuelas. Y Mima incluso aceptó que el suyo fuera el segundo para que no hubiera más problemas. De verdad. Pero a mí me hubiera encantado ponerle Mayra, te lo juro. Mayra hubiera sido... No me toques. No me toques. Pero es que somos una isla. Y no el cine, el arte todo tiene que servir para crecer. Todos los cubanos deberían conocer a Virgilio y conocer su poema y su poesía y saber cuando él decía la maldita circunstancia del agua por todas partes. Ser una isla es maldito. El horizonte está ahí. Pero ¿cómo voy para allá? Si esa maldita circunstancia de saberte isleño, de saberte rodeado por un agua y por un horizonte que te define que tú vas ahí. Formas parte como de un Truman Show o de un Castro Show, ¿no? Es complicado, pero para eso también está el cine. Para aprender desde las metáforas o entre lo cotidiano, a entender tu realidad y sobre todo cómo modificarla. ¡Ay, qué bonito! ¿Te gusta? Yo tengo un socio que siempre dice que si uno se fija bien de noche puede ver las luces de Miami. ¡Qué bobería! Mis tías quieren que me vaya. ¿No vas a decir nada? Ya estoy acostumbrada. Todos mis amigos se han ido. Pero yo no he dicho que me voy a ir, Cecilia. Pero lo estás pensando. ¿Qué tú crees entonces? Que es una locura. Es imposible que esas luces se vean desde aquí. No te estoy hablando de eso, Cecilia. Te estoy preguntando lo de mis tías. Es una oportunidad. Un montón de gente quisiera estar en tus zapatos ahora. Entonces, ¿qué hago? ¿Decirles que sí para no defraudarlos? No. Haz lo que sientas tú y no me defraudes a mí. Sabes que si me voy, es muy probable que no nos veamos más nunca. Si te vas es porque no te importa. ¿O te importa? No te pases tanto tiempo tratando de ver las luces de allá, que te pierdes las de aquí.
viva el cine. Y viva la oportunidad de poder hacer cine. Y viva la oportunidad de poder hacer cine en libertad. Estoy loco por poder hacer una película en libertad. ¿Qué esperas tú de todo esto? Ay, déjame tranquila, Esteban. ¿Vas a volver a lo mismo? ¿A esconderte? ¿A fingir? Si yo no tengo nada que fingir, ya todo se terminó. ¿Por eso no hablaste? Eso es mentira, Laura. Hay algo más. Yo tengo miedo. Yo sigo teniendo miedo. Yo pienso que ya nada me va a importar, pero en el último momento sigo teniendo miedo, mira. Ay, Laura, no seas boba. No tengas miedo. Todos tenemos faltas, todos. Nadie es perfecto. Lo que sí debiste haberles dicho. Pero es que me parece disparate. ¿Pero por qué? Porque lo que no puede ser, no puede ser. Tiene que ser. Tiene que ser. Es que siempre ha sido así. Claro, por miedo. Siempre hemos tenido miedo a hacer, a los números, a lo estricto, a las leyes. Miedo. Mira, la gente ríe cuando un hombre llora. ¿Por qué? Porque nos han metido en la cabeza que los hombres no lloran, y luego ¿qué? Pues nada, tienen que esconderse para hacerlo. Hasta el mismo papá se escondía para hacer lo que quería, quizás sin saber que lo que hacía era maravilla. Tenemos miedo de romper las reglas y quedarnos sin nada. ¿Y qué importa que nos quedemos sin nada? Si lo que tenemos no sirve. No sirve, Laura. Los cineastas cubanos en el exilio pueden seguir influyendo en la sociedad cubana de muchas maneras, no solo en la industria. Cuando tú ves a un cineasta como Ian Padrón, que con su espacio en YouTube, Derecho a Réplica, da la oportunidad a muchos artistas, a muchas personas, de expresar su verdad, es también un acto de un cineasta, porque es su esencia, es su base, es quien es. Y yo creo que colectar y proyectar ese pensamiento también es una manera de ayudar a la sociedad cubana, dar un espacio de diálogo. Ahora oí que Lilo Vilaplana está preparando un proyecto sobre lo que fue la parametración y los campos del OMAP. Qué maravilla que esa zona de la historia se cuente, ¿no? Pero qué maravilla de que seamos múltiples, que cada uno quiera contar la historia que quiera contar. Qué maravilla que Pavel esté al estrenar otra película, que yo haya dedicado este tiempo en el exilio y de tanta soledad y de tanto crecimiento y aprendizaje a muchos niveles para escribir guiones que ojalá pronto puedan realizarse. Pero Cuba duele. Cuba duele, y en mi caso particular, Cuba duele porque no sé cómo salvarla. No está en mis manos. Me da mucho miedo la situación de Cuba porque es insalvable. Cuba no tiene solución ahora mismo tal cual es. No tiene solución ningún país que esté dominado por el comunismo, que ya ha probado que no funciona. No tiene solución un país que tiene encarcelados a miles de personas por pensar diferente a como ellos ordenan que se debe pensar. Suave. Se extraña Cuba, ¿verdad? ¿No seguiste escribiendo? Nah. Estuve un tiempo en uno de esos talleres literarios que hacen aquí, pero después lo dejé. ¿Por qué? Supongo que me faltabas tú. Mira que eres mentiroso. Usted me olvidó. No digas eso.
Ni sé la cantidad de veces que estuve parado frente a la puerta de tu casa como un estúpido, esperando no sé qué. Hasta el día que pusieron el sello en la puerta. Y Mayrita, bien, gracias. Se fue por un par de 20 años. ¿En mi país te ponen una multa por eso? ¿En mi país? Creo historias de amor porque amo, porque necesito el amor, porque creo que la gente necesita el amor. Yo no diera esta entrevista si no es por amor. Tú no me pagas por venir a darte una entrevista. Yo vengo aquí por amor, por respeto a ti, por amor al cine, por amor al Lester que fui y por respeto a él, por amor a ti, que estudias el cine cubano, por amor, por amor. Creo que el amor es la fuerza que nos mueve a todos. Y no solo el amor a la pareja, el amor, ¿entiendes? Yo amo eso que veo ahí, un trípode, una cámara, un micrófono, una luz frente a mí. Es un mundo que amo. Es un mundo en el que muero por estar cotidianamente. Entonces, si dentro de ese mundo que amo cuento historias de amor, te imaginas, ¿no? Qué bonito. Ver a personas que se miran con amor. Es importante el amor. Lo más importante es el amor. ¿Marcó algo ahí, Santiago? No podía que se corrió de gordo ahí. ¿Seguro eso ahí? ¡Arranca! Tenemos que estar todos alerta y tenemos que estar todos atentos, porque la historia tiene que ser contada. Los dolores tienen que ser expuestos, sobre todo para que no se repita. Pero la alegría también tiene que ser contada. El romance también tiene que ser contado. Yo sé que estamos ahora como en un cuerpo de guardia y que hay urgencias y hay que tratar determinados temas. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Pero aunque es un arma indiscutiblemente poderosa, no se puede pensar el cine únicamente con fines políticos. Fe que mantenías de las alas a mi amor, me refugiaba entre el aroma y tu niñez. Si desdoblabas la fragancia de tu ardor, mi fe que inauguraste con tu beso frente al mar, el agua clara con la arena entre tus pies, me dieron fuerzas para inmenso navegar. Mi fe, yo creo en ti, tú no te irás. Mi fe, ni un sin querer, ni un ya no estás. Fe es una de las canciones que me está traicionando ahora, porque es una canción, al principio era la fe que teníamos todo de la vida, de crear, y ahora lo que tengo es, quiero la fe de que mis amigos no desaparezcan, como están desapareciendo tan rápido. Brota en la espuma de mis horas con tu andar. Mira la lluvia como crece en tu esbeltez. Y ahora no tengo ni una estrella en quien soñar. Yo no sé si Estados Unidos es como me lo prometieron
porque realmente nadie me prometió nada. Estados Unidos sé lo que es. Una tierra de oportunidades, como mucha gente dice, pero un lugar donde la gente no para de trabajar. Y eso está bien. Lamento profundamente haberme educado en una promesa falsa, en una promesa que no me representó, como todo lo que promulgaron que iba a ser y no fue. A mí nadie me prometió nada de Estados Unidos. Yo vine aquí a buscar tranquilidad y libertad. A mí me prometieron cosas en Cuba. Ahí es donde no las cumplí. Por eso vivo alejado del trono y el dragón. Prefiero ser